Claudia y Martín parecían una pareja común, de esas que todos en el barrio admiraban. Llevaban casi 20 años juntos, compartiendo una vida que, desde afuera, parecía perfecta. Pero dentro de esa casa silenciosa, había algo que nadie podía ver. Un amor que lentamente se apagaba sin hacer ruido. No hubo gritos, ni peleas escandalosas. Solo miradas que ya no se cruzaban y palabras que se quedaban atoradas en la garganta. Claudia recordaba cuando Martín la miraba con esa chispa en los ojos, la que ahora había desaparecido por completo. Lo que no sabía era que Martín sentía lo mismo, aunque nadie lo decía en voz alta. La distancia entre ellos se hacía cada vez más grande, y con cada día que pasaba, parecía imposible volver atrás. Los primeros años fueron llenos de risas y promesas. Se conocieron en la universidad, en una clase de literatura, y desde ese momento supieron que sus vidas iban a estar entrelazadas. Martín era alegre, soñador, y Claudia, paciente y sensible. Juntos construyeron una familia, una casa, y una rutina que parecía inquebrantable. Sin embargo, la rutina también fue la que empezó a corroerlos. Los pequeños detalles dejaron de importar, las conversaciones se hicieron superficiales y las sonrisas forzadas. Nadie se atrevía a decir lo que realmente sentían por miedo a romper lo poco que quedaba. Claudia pensaba que si guardaba silencio, tal vez el amor volvería a florecer. Martín creía que si se alejaba un poco, las heridas sanarían por sí solas. Pero no fue así. El vacío se hizo presente en cada rincón. Las noches se volvieron largas y frías, y el silencio se convirtió en el invitado constante en la mesa del comedor. Una noche, mientras ambos cenaban sin mirarse, Martín soltó una frase que cambió todo. «Claudia, ya no sé si esto tiene sentido». Ella bajó la mirada, sin saber qué responder. El dolor de esas palabras caló profundo, porque aunque seguían juntos, era como si ya no existieran el uno para el otro. La tristeza los envolvía, pero ninguno sabía cómo enfrentarla. No sabían cómo pedir ayuda, ni cómo aceptar que el amor que una vez los unió estaba llegando a su fin. La decisión de divorciarse no fue fácil, pero llegó con la misma calma con la que se apagó su relación. No hubo peleas ni recriminaciones en el juzgado, solo un silencio lleno de tristeza y resignación. Claudia firmó los papeles con las manos temblorosas, mientras una lágrima se escapaba sin permiso. Martín evitó mirarla, pero su corazón latía con la misma fuerza que el primer día que la conoció. Ambos sentían que perdían algo valioso, algo que nunca pudieron salvar. Salieron por puertas diferentes, cargando con el peso de un amor que no pudo seguir. Los días posteriores fueron una mezcla de recuerdos y soledad. Claudia volvió a llenar su vida con trabajo y proyectos, tratando de olvidar lo que había perdido. Martín se refugió en la cocina, donde al menos podía controlar algo y crear algo nuevo. Pero la verdad es que ninguno de los dos encontraba paz. Los espacios vacíos en sus casas les recordaban lo que una vez fue y ya no era. Cada canción, cada lugar, cada aroma, los hacía revivir momentos que les dolían pero también les daban esperanza. A pesar de la distancia, el corazón seguía latiendo por el otro, aunque ninguno se atreviera a admitirlo. Un día, Claudia recibió una llamada inesperada de su sobrina Laura. «¿Podría ser la fotógrafa de mi boda?», preguntó con entusiasmo. Claudia aceptó sin dudar, feliz de tener un motivo para salir y distraerse un poco. Lo que no sabía era que esa invitación cambiaría su vida de nuevo. El chef encargado del banquete era Martín. Cuando vio su nombre en la lista, su corazón se detuvo. Pensó en todo lo que habían vivido y en lo que habían perdido. ¿Sería posible que el destino les diera una segunda oportunidad? ¿O simplemente era una casualidad cruel? Sin saberlo, ambos se preparaban para reencontrarse en un momento que ninguno olvidaría. Esa noche, Claudia apenas pudo dormir. Su mente no dejaba de recordar cada detalle de la boda de su sobrina, pero sobre todo, la imagen de Martín, tan cerca y a la vez tan lejano. La última vez que lo había visto fue hace más de 2 años, en el juzgado,
firmando esos papeles que separaron sus vidas para siempre. Sin embargo, verlo vestido de chef, moviéndose con seguridad entre la cocina y el salón, despertó en ella emociones que creía enterradas. Se preguntó si él también sentía ese torbellino en el pecho, esa mezcla de nostalgia y dolor. Martín, por su parte, no podía dejar de pensar en Claudia desde que la vio entrar al salón. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y por un momento todo lo demás dejara de importar. Su corazón se aceleró al verla, pero también sintió miedo. Miedo de enfrentar lo que dejaron atrás, de revivir heridas que aún dolían. Cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía un peso en el pecho, una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Sin embargo, sabía que no podía permitirse ilusiones fáciles. El pasado estaba lleno de errores y silencios que los habían llevado a ese divorcio. Durante la recepción, Claudia intentó concentrarse en su trabajo, capturar los momentos felices de la boda, pero sus ojos la traicionaban y buscaban a Martín en cada rincón. Vio cómo él cuidaba cada detalle de la comida, cómo saludaba a los invitados con una sonrisa tímida pero sincera. No pudo evitar recordar los años en que compartían sueños y proyectos, cuando el futuro parecía tan claro y lleno de promesas. Ahora, ese futuro parecía más incierto que nunca. Martín también la observaba en secreto. Recordaba su risa, esa que llenaba la casa de alegría y hacía que todo pareciera posible. Se preguntaba si aún podía recuperar ese amor que había dejado escapar, o si simplemente era un sueño imposible. La distancia entre ellos era más que física. Era un muro construido con palabras no dichas y emociones reprimidas. Pero en el fondo, ambos deseaban algo que ninguno se atrevía a confesar. Al caer la noche, cuando la fiesta empezaba a bajar su ritmo, Martín encontró la oportunidad de acercarse a Claudia. La invitó a tomar un café en un pequeño rincón apartado del salón. Ella aceptó con un nudo en la garganta, sin saber qué esperar. Sentados frente a frente, con las luces tenues y el murmullo lejano de la fiesta, empezaron a hablar. Primero de cosas simples, evitando mirar demasiado a los ojos. Pero poco a poco, las palabras fueron abriendo caminos. Claudia le confesó que, a pesar del tiempo, no había dejado de pensar en ellos, en lo que tuvieron y en lo que perdieron. Martín escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era un reflejo de sus propios sentimientos. Él también admitió que nunca amó a nadie como a ella, que el dolor del divorcio aún lo perseguía. Hablaban con sinceridad, sin máscaras ni excusas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentían libres para expresar lo que realmente sentían. La conversación se extendió hasta que las luces de la fiesta comenzaron a apagarse. Antes de despedirse, Martín se atrevió a preguntar lo que ambos habían evitado durante años. ¿Crees que podríamos tener una segunda oportunidad? Claudia lo miró, con los ojos llenos de dudas, pero también con una chispa de esperanza. No tenía una respuesta clara, pero en ese momento entendió que quizás el amor verdadero no se pierde, solo se transforma. Esa noche, ambos se fueron con un peso menos en el corazón. Sabían que tenían mucho que sanar y reconstruir, pero también que el destino les había dado una señal. Lo que comenzó como un encuentro inesperado en una boda se había convertido en la posibilidad de un nuevo comienzo. Aunque aún no sabían qué les depararía el futuro, al menos sabían que no estaban solos. En los días que siguieron, Claudia y Martín intercambiaron mensajes tímidos, recordando viejos tiempos y compartiendo pequeños momentos de sus vidas actuales. La rutina que los había separado parecía ahora una oportunidad para reencontrarse, paso a paso, con paciencia y sin prisas. Ambos entendían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a caminarlo juntos, sin miedo a enfrentar el pasado ni a construir un nuevo presente. Lo que comenzó como una historia rota y llena de lágrimas, lentamente se transformaba en una historia de esperanza. Porque a veces, el amor necesita perderse para poder encontrarse de nuevo. Y en esa boda, entre luces y flores, Claudia y Martín empezaron a escribir un capítulo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos anhelaban en silencio.
El juez los observó con atención mientras firmaban los papeles del divorcio. No hubo palabras fuertes, ni reproches, solo un silencio pesado que llenó la sala. Claudia tenía las manos temblorosas y los ojos hinchados de tanto llorar, mientras Martín evitaba mirarla, como si con solo verla el dolor fuera aún más real. Ambos sabían que no era odio lo que los separaba, sino un cansancio profundo, una tristeza que había crecido sin que ninguno supiera cómo detenerla. Cuando el juez les preguntó si estaban seguros, ninguno pudo responder con firmeza. La verdad era que no querían estar allí, pero tampoco sabían cómo volver a estar juntos. Salieron del juzgado por puertas distintas, con la sensación de que algo muy valioso se había perdido para siempre. Claudia caminaba con la cabeza baja, sintiendo que cada paso la alejaba un poco más de la vida que había soñado. Martín respiraba hondo, tratando de controlar las lágrimas que no quería derramar frente a nadie. A pesar de la distancia, los dos llevaban en el pecho una herida abierta, un amor que se negaba a morir pero que tampoco sabía cómo renacer. Durante semanas, el vacío en sus vidas fue insoportable. Las habitaciones vacías, las fotos en las paredes y el silencio constante les recordaban lo que ya no tenían. Claudia intentó llenar ese vacío con trabajo. Volvió a su estudio de fotografía, buscando en cada imagen una razón para seguir adelante. Pero las cámaras no podían capturar lo que sentía por dentro. Una mezcla de culpa, arrepentimiento y nostalgia. Por las noches, se acostaba pensando en Martín, en los momentos felices y en los silencios que los habían destruido. A veces se preguntaba si él también lloraba en soledad, si extrañaba lo que habían perdido tanto como ella. Aunque intentaba convencerse de que el divorcio era lo mejor, en el fondo sabía que una parte de su corazón seguía intacta. Martín, por su parte, abrió un pequeño restaurante en el centro de la ciudad. La cocina se convirtió en su refugio, un lugar donde podía crear y olvidar por momentos la tristeza que lo consumía. Sin embargo, cada plato que preparaba le recordaba a Claudia, a las cenas que compartían, a las risas y las promesas. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en su trabajo, la soledad lo acompañaba siempre. Los fines de semana, cuando el restaurante cerraba, se sentaba en la oscuridad de su casa, repasando en su mente las decisiones que los llevaron hasta ese punto. Sabía que había fallado, que el orgullo y el miedo los habían alejado, pero también esperaba que algún día el destino les diera una oportunidad para sanar. Un día, Claudia recibió una llamada inesperada de su sobrina Laura. «Tía, ¿podrías ser la fotógrafa de mi boda? Me encantaría que estuvieras ahí». Claudia aceptó sin pensarlo dos veces. Era una oportunidad para distraerse, y quizás, para encontrar un poco de alegría en medio de tanta tristeza. Lo que no esperaba era que el chef contratado para el banquete fuera Martín. Cuando vio su nombre en la lista de proveedores, su corazón se aceleró. Recordó todas las veces que habían cocinado juntos, todas las noches que habían compartido en esa cocina que ahora parecía tan lejana. Por su parte, Martín también se sorprendió al saber que Claudia sería la fotógrafa. La noticia lo hizo sentir una mezcla de nervios y esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Mientras se preparaban para la boda, ambos se preguntaban cómo sería reencontrarse después de tanto tiempo. Claudia temía que el encuentro fuera incómodo, que el dolor volviera a surgir sin control. Martín, en cambio, se preguntaba si podrían hablar, si podrían mirar hacia el pasado sin miedo. Ambos sabían que esa boda no sería solo una celebración, sino también una prueba para sus corazones. El destino parecía estar jugando con ellos, ofreciéndoles una última oportunidad para entender lo que verdaderamente sentían. La noche de la boda llegó, y con ella la incertidumbre. Claudia y Martín cruzaron miradas por primera vez en años, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. No hacía falta decir nada. Sus ojos decían todo lo que las palabras no podían expresar. Sabían que esa noche marcaría un antes y un después, que lo que sucediera entre ellos podía cambiar sus vidas para siempre. El destino los había reunido en un lugar inesperado,
y solo ellos podían decidir si se atrevían a seguir el camino que sus corazones les indicaban. La boda seguía su curso, llena de risas y alegría, pero para Claudia y Martín, cada instante era un desafío invisible. Mientras ella capturaba con su cámara los momentos felices de la pareja joven, su mirada no podía evitar desviarse hacia él. Martín, en la cocina, sentía que el peso de cada plato preparado era menos que el peso de la mirada que Claudia lanzaba de vez en cuando. Los años no habían borrado lo que sentían, pero ambos guardaban heridas tan profundas que cualquier movimiento parecía peligroso. El banquete avanzaba y a medida que las luces se atenuaban, el ambiente se volvía más íntimo. Claudia terminó su trabajo y decidió acercarse a la zona de la cocina, buscando una excusa para hablar con Martín. Él la recibió con una sonrisa nerviosa, pero sincera. «No esperaba verte aquí, Claudia», dijo con voz baja. Ella le respondió con un leve asentimiento, intentando controlar el temblor en sus manos. Durante un instante, el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Cómo has estado?», preguntó Martín, tratando de sonar casual, pero con la voz cargada de emociones. Claudia respiró profundo antes de responder. «He estado bien», tratando de seguir adelante. Ambos sabían que esa respuesta era solo una fachada, una manera de ocultar lo que realmente sentían. En ese momento, se miraron a los ojos y entendieron que las heridas no se curaban con palabras vacías. Martín tomó valor y dijo: «Nunca pensé que te volvería a ver así, en estas circunstancias». Claudia bajó la mirada, sintiendo que cada palabra removía recuerdos que habían intentado enterrar. «Yo tampoco», respondió con voz temblorosa. «Pero supongo que el destino es más complicado de lo que creemos». La conversación se volvió más profunda, y poco a poco, comenzaron a compartir lo que realmente pasó entre ellos, lo que los alejó y lo que los mantuvo juntos durante tanto tiempo. Recordaron las discusiones silenciosas, los malentendidos que se acumularon hasta convertirse en muros infranqueables. Reconocieron que, en vez de hablar, prefirieron callar, y que ese silencio fue lo que finalmente los separó. Claudia confesó que muchas veces sintió miedo de perderlo, pero no sabía cómo expresarlo sin parecer débil. Martín admitió que él también se sentía atrapado en esa misma prisión, incapaz de pedir ayuda o de perdonar sus propios errores. Mientras hablaban, algo cambió en ellos. El resentimiento se mezcló con la comprensión, y el dolor comenzó a suavizarse con la esperanza. Claudia vio en Martín a ese hombre que aún podía amar, no perfecto, pero real. Martín encontró en Claudia a esa mujer con la que había soñado un futuro y que aún ocupaba un lugar irreemplazable en su corazón. El pasado seguía siendo complicado, pero ambos estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario para reconstruir lo que habían perdido. De pronto, el sonido de la música que venía del salón los recordó que la fiesta seguía. Martín miró el reloj, y sin querer romper el momento, dijo: «No quiero que esta noche termine sin que sepas cuánto lo siento, por todo». Claudia, con lágrimas en los ojos, respondió: «Yo también lo siento, Martín. Y aunque no sé qué nos depara el futuro, quiero intentarlo. Por nosotros». Fue la primera vez en mucho tiempo que se permitieron ser sinceros sin miedo a ser juzgados. Decidieron dar un paseo fuera del salón, alejándose del bullicio de la fiesta. Bajo el cielo estrellado, caminaron juntos, recordando momentos felices y compartiendo sueños que aún no habían perdido. La noche les ofreció un refugio donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. En ese momento, no existía el divorcio ni las dudas, solo dos personas dispuestas a descubrir si el amor podía renacer de sus cenizas. Cuando regresaron, la boda estaba llegando a su fin, pero para ellos, era solo el comienzo. Sabían que el camino no sería fácil, que tendrían que enfrentar miedos, resentimientos y el peso del tiempo perdido. Pero también comprendieron que el verdadero amor no siempre es perfecto, sino valiente. Y en esa noche mágica, Claudia y Martín decidieron que estaban dispuestos a luchar por esa segunda oportunidad que el destino les había regalado,
sin importar lo que el futuro les deparara. Los días que siguieron a la boda estuvieron llenos de una mezcla de emociones que Claudia y Martín no podían ignorar. Cada mensaje, cada llamada, parecía despertar algo dormido en sus corazones. Habían cruzado una línea invisible esa noche, y ahora se encontraban en un terreno incierto pero lleno de posibilidades. Claudia, que antes evitaba pensar en Martín, ahora esperaba sus mensajes con ansiedad, mientras él, en su pequeño restaurante, repasaba cada palabra que le enviaba como si fuera un tesoro. Decidieron encontrarse una tarde en un café tranquilo, lejos del ruido y las miradas curiosas. La tensión era palpable, pero también lo era la emoción. Cuando se vieron, la sonrisa que se regalaron fue tímida, pero sincera. Martín tomó su mano y la sostuvo con fuerza, como si quisiera transmitirle con ese gesto toda la confianza que aún tenía. Claudia sintió que un nudo en el estómago se desataba, mezclando miedo y esperanza. Empezaron a hablar de sus vidas actuales, de lo que habían cambiado, de lo que habían aprendido en la distancia. Martín contó cómo la cocina se había convertido en su refugio, pero también en una forma de reencontrarse consigo mismo. Claudia confesó que la fotografía le había ayudado a capturar momentos felices de otros, mientras ella misma buscaba ese equilibrio que había perdido. Fue una conversación sincera, donde las máscaras desaparecieron y dejaron paso a la vulnerabilidad. Sin embargo, no todo era fácil. Ambos sabían que el pasado seguía ahí, esperando para ser enfrentado. Había heridas que dolían aún, recuerdos que podían resurgir en cualquier momento. Claudia recordó las veces que sintió que Martín no la entendía, y Martín recordó sus propias inseguridades que los separaron. Pero esta vez, en lugar de callar o alejarse, decidieron hablar, abrir esas heridas para curarlas juntos. Con el tiempo, empezaron a verse con más frecuencia. Paseos cortos, cafés, cenas sencillas en casa. Cada encuentro era un pequeño paso hacia la reconstrucción de una relación que parecía perdida. Claudia notaba que Martín había cambiado, que había aprendido a escuchar y a expresar lo que sentía. Martín veía en Claudia una fortaleza renovada, una mujer dispuesta a luchar por su felicidad sin miedo a equivocarse. Un día, Martín la invitó a su restaurante para cocinar juntos. Fue una tarde llena de risas, complicidad y recuerdos. Mientras cortaban verduras y preparaban los platos, hablaron de sus sueños, de lo que querían para el futuro. Claudia le confesó que siempre había querido abrir una galería de arte, y Martín le prometió apoyarla en cada paso. Era como si, poco a poco, volvieran a construir un hogar en ese espacio compartido, sin prisas, con paciencia y amor. Pero la vida no se detiene, y con ella llegaron también los retos. La familia y los amigos comenzaron a preguntar, a juzgar ese acercamiento inesperado. Algunos no entendían cómo podían volver a intentarlo después de un divorcio. Claudia y Martín enfrentaron críticas y dudas, pero aprendieron a no dejar que esas voces influyeran en su camino. Sabían que lo más importante era lo que ellos sentían y querían construir juntos. En medio de todo, la comunicación se convirtió en su pilar. Aprendieron a hablar sin miedo, a expresar sus miedos y alegrías sin esconder nada. Cada conversación fortalecía el vínculo y les recordaba por qué habían decidido darse una segunda oportunidad. El amor que los unía ya no era el mismo de antes. Era un amor más maduro, más consciente, que valoraba cada instante y cada esfuerzo. Un día, Martín preparó una cena especial en su restaurante. Con velas y música suave, creó un ambiente íntimo para compartir con Claudia. Durante la cena, le entregó una carta donde expresaba todo lo que sentía, sus arrepentimientos y sus esperanzas. Claudia, con lágrimas en los ojos, le respondió con un abrazo sincero. En ese momento entendieron que el pasado no los definía, sino que era solo parte de su historia. El camino no había sido fácil, pero la voluntad de estar juntos era más fuerte que cualquier obstáculo. Claudia y Martín aprendieron que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es capaz de perdonar, sanar y renacer.
Esa segunda oportunidad que el destino les había dado, era ahora un compromiso de vida, un proyecto compartido donde cada día era una nueva posibilidad. Mientras miraban hacia adelante, con la esperanza renovada, sabían que su historia no terminaba ahí. Era solo el comienzo de una etapa donde, juntos, podían escribir un futuro lleno de amor, respeto y comprensión. Porque a veces, el amor no solo se trata de estar juntos, sino de saber encontrarse nuevamente, después de la tormenta, para construir un sol que nunca se apague. La rutina que Claudia y Martín empezaron a construir juntos parecía, poco a poco, alejarse de los fantasmas del pasado. Cada mañana compartían un café, intercambiaban mensajes y hacían planes sencillos que les devolvían la tranquilidad que creían perdida. Pero la realidad no tardó en recordarle a ambos que el camino hacia la felicidad nunca es completamente llano. Un día, Claudia recibió una llamada inesperada de una amiga cercana que le habló de rumores en su círculo social, de miradas y comentarios que ponían en duda su reencuentro con Martín. Esas palabras golpearon directo en su corazón, pero también la hicieron reflexionar sobre cuánto estaba dispuesta a luchar por ese amor. Martín, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. En el restaurante, algunos clientes y conocidos no podían evitar mencionar el escándalo del divorcio, como si eso fuera a definirlo para siempre. Pero él había aprendido que el verdadero valor no estaba en lo que decían los demás, sino en la forma en que uno se enfrenta a la vida. Decidió no responder a las críticas, pero no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y frustración. Quería que Claudia supiera que no importaba lo que dijeran, que él estaba allí para ella, firme y sincero. Una tarde, Claudia y Martín decidieron salir a caminar por el parque cercano, buscando ese espacio donde podían hablar sin interrupciones ni juicios. El sol se colaba entre las hojas y el aire fresco parecía limpiar cada pensamiento pesado. Allí, bajo un árbol grande y viejo, Claudia confesó sus miedos. Me asusta que todo esto termine mal otra vez, que nos lastimemos y volvamos a separarnos. Martín la miró con ternura y respondió, lo sé, yo también siento ese miedo. Pero si no lo intentamos, nunca sabremos si podemos ser felices juntos. En ese momento, se dieron cuenta de que su amor no podía basarse solo en recuerdos ni en promesas vacías, sino en acciones concretas, en comprometerse cada día a estar presentes, a escuchar y a respetar. Decidieron entonces que, aunque el camino fuera difícil, enfrentarían cada desafío con paciencia y honestidad. Se prometieron apoyarse en los momentos de incertidumbre y celebrar juntos cada pequeña victoria. La siguiente prueba llegó rápido. Claudia recibió una oferta para exponer su trabajo en una galería importante, una oportunidad que había soñado durante años. Pero implicaba mudarse a otra ciudad por varios meses, y Martín sabía que significaba estar separados de nuevo. La idea de volver a la distancia los paralizó por un momento. Sin embargo, después de largas conversaciones, decidieron que el apoyo mutuo era más fuerte que la distancia. Martín le aseguró que su restaurante podría esperar, y que él estaría allí cuando ella regresara. Durante esos meses, Claudia y Martín mantuvieron una comunicación constante. Las videollamadas, los mensajes y las cartas llenaron los días vacíos. Compartían sus logros, sus miedos y sus sueños, afianzando un vínculo que ninguna distancia podía romper. Aunque no era fácil, cada vez que se veían, sentían que su amor había crecido y madurado, fortalecido por la paciencia y el esfuerzo. Cuando Claudia regresó, Martín la recibió en el aeropuerto con una sonrisa que iluminó su mundo. Esa noche, celebraron juntos no solo su reencuentro, sino también la fortaleza que habían descubierto en ellos mismos y en su relación. Sabían que todavía quedaban muchas cosas por resolver, pero que estaban listos para enfrentarlas, porque ahora entendían que el amor verdadero no se trata de no tener problemas, sino de estar dispuestos a superarlos juntos. La experiencia de la distancia les enseñó que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena cuando hay compromiso y respeto. Claudia y Martín aprendieron que las segundas oportunidades no son un regalo, sino un trabajo diario,
una construcción que requiere valentía y dedicación. Más allá de las palabras, sus acciones demostraban que habían cambiado y que, esta vez, querían hacerlo bien. Mientras caminaban de la mano por la ciudad esa noche, sabían que el destino les había dado una lección importante. A veces, para reencontrarse, hay que perderse primero, para después valorarse más. Y aunque el camino fuera incierto, la certeza de su amor les daba la fuerza para seguir adelante, sin importar los obstáculos que pudieran aparecer. Claudia y Martín estaban listos para escribir juntos un futuro diferente. Uno donde el amor, la paciencia y el respeto fueran los protagonistas de su historia. Después de tanto tiempo separados, Claudia y Martín comenzaron a construir una nueva vida juntos, pero sabían que no podían ignorar los fantasmas del pasado que aún rondaban sus pensamientos. Una noche, mientras compartían una cena en casa, Martín decidió hablar de algo que había guardado por años. Claudia, sé que no todo fue fácil entre nosotros, pero hay algo que nunca te conté y creo que es importante que lo sepas. Ella lo miró con atención, su corazón palpitando con una mezcla de curiosidad y temor. Martín tomó aire y continuó. Hubo un momento en que pensé en rendirme, no solo con nosotros, sino con todo. Sentí que nunca podríamos superar nuestras diferencias. Claudia, sorprendida por esa confesión, sintió que ese hombre vulnerable frente a ella era diferente al que recordaba. Yo también sentí lo mismo, Martín. Pero no quería rendirme, aunque a veces sentía que era imposible seguir adelante. Sus palabras llenaron la habitación de una emoción sincera que los acercó más que nunca. Por primera vez, se permitieron ser completamente honestos sobre sus miedos y fracasos, sin esconder nada. A partir de esa conversación, decidieron que la base de su relación debía ser la transparencia total. Aprendieron a compartir no solo sus alegrías, sino también sus inseguridades y preocupaciones. Cada día se convirtieron en compañeros de lucha, dispuestos a enfrentar juntos las tormentas que la vida pudiera traer. Sabían que la confianza se construye poco a poco y que la paciencia era la clave para no repetir los errores del pasado. Pero la tranquilidad duró poco. Un día, Claudia recibió una invitación para una exposición internacional de fotografía en la que debía presentar su trabajo junto a otros artistas reconocidos. Era un sueño hecho realidad, pero también significaba un viaje largo, con estancias en diferentes países. Martín sintió una mezcla de orgullo y temor. Sabía que esta oportunidad era vital para Claudia, pero también temía la distancia y el tiempo separados. Después de largas charlas, acordaron que Claudia iría y que Martín la apoyaría desde lejos, confiando en la fuerza de su amor para superar esa prueba. La despedida fue emotiva, con promesas sinceras y la convicción de que su relación estaba preparada para cualquier desafío. Claudia viajó con el corazón dividido entre la emoción de la nueva experiencia y la tristeza de estar lejos de Martín. Durante los meses siguientes, se mantuvieron en contacto constante. Las llamadas nocturnas, los mensajes llenos de cariño y las videollamadas se convirtieron en el puente que mantenía vivo su vínculo. Claudia compartía cada detalle de su aventura, desde las galerías hasta las nuevas amistades, mientras Martín le contaba cómo cada día pensaba en ella y en su futuro juntos. Pero no todo fue fácil. La distancia trajo también momentos de incertidumbre y celos silenciosos. Claudia a veces dudaba si Martín podría comprender las nuevas personas y situaciones en su vida, y Martín luchaba contra el miedo de perderla otra vez. Sin embargo, cada vez que surgían esas dudas, hablaban con sinceridad y encontraban formas de reafirmar su compromiso. Cuando Claudia regresó finalmente, Martín la esperaba en el aeropuerto con un ramo de flores y una sonrisa que reflejaba cuánto la había extrañado. La bienvenida fue un momento lleno de lágrimas y abrazos, como si quisieran recuperar todo el tiempo perdido en un solo instante. Desde ese día, su relación se fortaleció aún más, porque comprendieron que el amor verdadero es capaz de resistir la distancia, las dificultades y las dudas. Decidieron entonces dar un paso más. Mudarse juntos a un nuevo apartamento, un espacio que ambos decorarían con sus recuerdos y sueños.
Empezaron a planear proyectos comunes, con la ilusión de construir una vida donde el pasado fuera solo una lección y el futuro una promesa. Habían aprendido que no se trata de ser perfectos, sino de estar dispuestos a crecer y cambiar juntos. El tiempo pasó y cada día reafirmaban su compromiso con pequeñas acciones llenas de amor. Claudia y Martín entendieron que el destino les había dado una segunda oportunidad, una que valía cada esfuerzo y cada lágrima. Sabían que no podían borrar lo que había sucedido, pero sí podían escribir un nuevo capítulo con respeto, paciencia y cariño. Ahora caminaban juntos, con la certeza de que, a pesar de los errores y las heridas, el amor puede renacer cuando dos personas están dispuestas a luchar por él. Claudia y Martín habían dejado atrás el dolor del divorcio para encontrar, en una boda inesperada, el inicio de una historia que, esta vez, querían que durara para siempre. Los meses siguientes fueron una mezcla de descubrimiento y renovación para Claudia y Martín. Vivir juntos no era simplemente compartir un espacio, sino aprender a convivir con las diferencias que antes parecían insalvables. Cada día enfrentaban retos pequeños, como decidir qué cocinar o cómo organizar el tiempo, pero también retos más profundos, como superar antiguos hábitos y miedos que surgían sin aviso. Sin embargo, esta vez, lo hacían con una actitud diferente. La de dos personas que eligieron estar juntas, a pesar de todo. Una tarde, mientras ordenaban el apartamento, Martín encontró una vieja fotografía de su boda, con Claudia sonriendo radiante. La miró con nostalgia, y aunque el pasado seguía siendo un recuerdo doloroso, también era parte fundamental de su historia. Claudia lo vio y le dijo: «No podemos borrar lo que pasó, pero sí podemos aprender de ello». Martín asintió y tomó su mano, reafirmando el compromiso que habían hecho esa noche mágica en la boda donde todo comenzó de nuevo. Con el paso del tiempo, ambos entendieron que el amor no es solo pasión o romance, sino también respeto, paciencia y, sobre todo, trabajo en equipo. Aprendieron a ceder, a escuchar sin interrumpir y a expresar lo que sentían sin miedo a ser vulnerables. En esas pequeñas cosas, encontraron la base para construir algo sólido y duradero. Un día, Martín sorprendió a Claudia con una cena especial en su restaurante, invitándola a revivir aquel momento en la cocina donde habían comenzado a reconectar. Entre risas y anécdotas, compartieron sus sueños para el futuro. Claudia quería expandir su galería de arte y Martín soñaba con abrir una pequeña escuela de cocina para jóvenes. Ambos se prometieron apoyarse en cada proyecto, conscientes de que su éxito individual también fortalecería su relación. Pero no todo fue perfecto. Hubo días de tensión, donde el miedo al fracaso se asomaba, y discusiones que parecían revivir viejas heridas. Sin embargo, cada vez que esto sucedía, recordaban por qué habían decidido darse una segunda oportunidad y buscaban reconciliarse con honestidad y cariño. La clave estaba en no rendirse, en entender que el amor verdadero no elimina los problemas, sino que enseña a enfrentarlos juntos. Con el tiempo, la familia y los amigos que antes dudaban comenzaron a ver el cambio. Aquella pareja que se había divorciado en lágrimas, ahora caminaba con seguridad, demostrando que el amor puede renacer cuando hay voluntad y compromiso. Sus seres queridos comenzaron a apoyarlos, reconociendo que el verdadero valor estaba en la transformación y en la valentía de intentar una vez más. Una noche, bajo las luces suaves de su nuevo hogar, Martín tomó la mano de Claudia y le dijo: «Gracias por no rendirte, por confiar en nosotros cuando todo parecía perdido». Claudia, con lágrimas en los ojos, respondió: «Gracias a ti por luchar y demostrarme que el amor merece todas las batallas». En ese instante, entendieron que su historia no era solo un reencuentro, sino una victoria del amor sobre las dudas y el dolor. Así, después de tantos años, de separaciones y silencios, Claudia y Martín encontraron en aquella boda inesperada no solo una reunión, sino el inicio de un capítulo lleno de esperanza y amor verdadero. Supieron que el destino, con sus vueltas impredecibles, les había dado la oportunidad de reinventarse, de sanar, y sobre todo, de amarse con una profundidad que nunca antes habían conocido.
Y aunque no podían predecir lo que el futuro les depararía, caminaban juntos con la seguridad de que, mientras se tuvieran el uno al otro, podían enfrentar cualquier tormenta. Porque a veces, las historias de amor más reales y profundas nacen de las cenizas, cuando dos almas están dispuestas a darse una segunda oportunidad y a construir, día a día, un amor que perdure para siempre.